La cocina estaba llena de ruido. Sartenes golpeando, cuchillos picando al ritmo del reloj, órdenes gritando de un lado al otro como si se tratara de una batalla. Era una noche de viernes en La Cumbre, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Y en el centro del caos estaba él, el chef León Aguilar. León era temido, respetado y odiado en partes iguales. Llevaba años al frente del restaurante, famoso por su menú caro, su actitud despiadada y sus platos que parecían más arte que comida. Había trabajado en París, Nueva York, Milán. Decía tener el paladar más exigente del hemisferio y su ego se cocinaba a fuego alto todos los días. Esa noche, el restaurante estaba al máximo. Celebridades, políticos, empresarios, todos querían una mesa en La Cumbre. Pero a las 8:47 de la noche, una figura distinta cruzó la puerta trasera. Una mujer de estatura baja, delgada, con el cabello recogido y una mochila al hombro. Se llamaba Ana. Ana no vestía como los demás. No tenía el uniforme blanco impoluto, ni el delantal bordado con su nombre. Solo unos jeans, una camisa sencilla y unos zapatos cómodos. Venía a cubrir el puesto de ayudante de cocina temporal. Uno de los sous chefs había renunciado esa misma tarde, y alguien del equipo, desesperado, la llamó como reemplazo de emergencia. Cuando León la vio, soltó una risa seca. ¿Tú eres la ayuda?, dijo, sin ni siquiera saludarla. ¿Sabes al menos cortar una cebolla sin llorar? Ana solo asintió. No dijo nada. Caminó hasta el rincón donde le indicaron y empezó a preparar ingredientes sin preguntar. Los demás cocineros se miraron entre sí. Algunos rieron por lo bajo. Era obvio que no duraría más de una noche. Lo que no sabían era que esa mujer había dirigido una cocina en Tokio. Que había sido entrenada en silencio por uno de los grandes. Y que tenía una estrella Michelin escondida bajo su humildad. Ana se movía con una precisión que pasaba desapercibida para los que solo sabían gritar. Cortaba vegetales en tiempo récord, pelaba camarones con la delicadeza de un cirujano y mantenía su estación impecable. No hablaba. No opinaba. Solo trabajaba. Pero a León eso no le importaba. Para él, Ana era solo una temporal. Una pieza reemplazable en su cocina de estrellas. A cada rato lanzaba indirectas, comentarios sarcásticos y bromas que solo él encontraba graciosas. Vamos, princesa. Aquí no estamos haciendo empanadas caseras. Muévete como si tu vida dependiera de ello. Ana no respondía. Sabía que en cocinas así, hablar era perder el tiempo. Lo había vivido antes. Y sabía también que el respeto no se exige, se gana. A las 10:15 de la noche, un camarero entró corriendo con una orden especial. Una crítica gastronómica reconocida había llegado sin previo aviso. León cambió el rostro. De pronto, todo importaba. Cada plato debía ser perfecto. Cada adorno, exacto. Era su momento de brillar. Voy a preparar el plato estrella, anunció, como si fuera una escena teatral. Pero necesito a alguien que monte los ingredientes mientras yo superviso. Tú. Señaló a Ana. Ven aquí. A ver si sabes distinguir entre una emulsión y un desastre. Ana caminó sin prisa hacia su estación. León le dictó lo que debía hacer: puré de raíz de loto, reducción de vino blanco con cáscara de naranja, vieirás salteadas al punto exacto, montadas sobre una cama de espuma de jengibre. Un plato complejo, sin margen de error. Haz exactamente lo que te digo, le advirtió. No improvises. Esto no es tu cocina de fonda. Ana lo miró por primera vez con algo más que neutralidad. Pero no discutió. Asintió con calma y se puso a trabajar. Lo que León no vio venir fue que, en menos de 5 minutos, Ana ejecutó todo con una destreza tan limpia, tan meticulosa, que uno de los sous chefs se detuvo a observar. La mezcla de precisión, elegancia y seguridad era algo que no se veía todos los días. Y cuando el plato llegó a la mesa de la crítica, todo cambió.
La crítica se llamaba Margot Silveira. Una mujer de mirada filosa, acostumbrada a destripar restaurantes con sus palabras. Si algo no le gustaba, lo decía sin filtro. Y si algo le fascinaba, lo dejaba saber con una sola frase escrita en su columna: exquisito, sin permiso. Cuando probó el plato que acababa de salir de la cocina, frunció el ceño. No por disgusto, sino por sorpresa. Tomó otra cucharada, luego otra. Se inclinó hacia adelante. Olfateó la espuma de jengibre. Probó la vieidad sola, luego combinada con la reducción. Cerró los ojos. Y entonces, sonrió. León, al tanto de cada movimiento, creyó que la sonrisa era por él. Caminó con aires de rey hacia el salón, se presentó como el autor de la obra y preguntó si todo estaba a su gusto. Chef Aguilar, dijo ella, sin dejar de mirarlo. ¿Ha preparado usted este plato personalmente? Él asintió con falsa modestia. Por supuesto. Solo yo tengo el criterio para montar algo así en mi cocina. Margot bajó el tenedor. Tomó su servilleta, la dejó a un lado y se cruzó de brazos. Curioso, dijo. Porque este no es su estilo. Lo conozco bien. He comido aquí antes. Usted exagera en los adornos. Ama lo recargado, lo barroco. Este plato, en cambio, tiene equilibrio. Tiene alma. León se quedó helado. Bueno, quizás es que he evolucionado, intentó justificar. Margot lo miró fijamente. ¿Quién más está en su cocina esta noche? León dudó. No quería decirlo. Pero el maitre, entusiasmado por impresionar, soltó el dato. Tenemos una ayudante nueva. Una tal Ana. Llegó de último momento. Margot entrecerró los ojos. Ana. ¿Ana qué? Ana del Solar, interrumpió una voz desde el fondo del salón. Era uno de los cocineros, que sin poder contenerse, se había acercado. Y en ese momento, Margot palideció. Se puso de pie, tomó su libreta y dijo algo que dejó a todos en silencio. Ana del Solar tiene una estrella Michelin. En Kioto. Y si ese plato lo preparó ella, entonces he cometido un error al venir aquí por usted. El silencio fue absoluto. León se quedó congelado, sin saber si reírse o gritar. La crítica más temida del país acababa de decirle, delante de todos, que el plato que había reclamado como suyo, no llevaba su alma. Sino la de otra. La de una ayudante temporal que hasta hace unas horas ni siquiera figuraba en su cocina. Ana, aún en la parte trasera, ni siquiera se inmutó. Seguía limpiando su estación, como si nada de eso fuera con ella. Pero los murmullos crecían, los cocineros empezaban a mirarla de otra manera. Incluso los camareros hablaban entre ellos como si acabaran de presenciar un milagro. León apretó los dientes. Caminó hacia la cocina, esta vez sin su pose de emperador. ¿Es cierto? Le preguntó a Ana, con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Tienes una estrella Michelin? Ana levantó la mirada, calmada, y respondió sin arrogancia. La tuve. La dejé. Me alejé de todo hace un año. Estaba cansada de los egos. Quería volver a cocinar, no a competir. León no lo podía creer. ¿Y qué haces aquí? ¿En mi cocina? Cocinando, dijo ella, encogiéndose de hombros. Lo mismo que tú. Solo que sin gritar. La respuesta cayó como un cuchillo sobre la mesa. Algunos de los cocineros intentaron contener la risa, otros se quedaron con la boca abierta. León, por primera vez, no supo qué decir. Esa noche, la crítica se fue sin pedir el postre. Pero dejó una nota escrita a mano sobre su servilleta. El mejor plato de la noche, sin duda, no fue del chef en jefe. Fue de la sombra que brilló sin pedir permiso. Al día siguiente, la nota se hizo viral. Las redes estallaron. Todos querían saber quién era Ana del Solar. Algunos la recordaban vagamente de una vieja entrevista japonesa.
Otros pensaban que era una leyenda urbana. Y mientras el mundo hablaba, Ana guardaba silencio. Porque no había vuelto para la fama. Había vuelto por algo más profundo. Algo que nadie en esa cocina, salvo ella, entendía todavía. A la mañana siguiente, Ana llegó temprano. El restaurante aún estaba cerrado. Nadie más había llegado, pero ella ya estaba preparando un caldo base desde cero, pelando verduras con paciencia, escuchando música clásica desde un pequeño radio portátil que llevaba en su mochila. No era su cocina. No era su restaurante. Pero su presencia comenzaba a sentirse como la columna invisible que sostenía todo. León, por su parte, no durmió. Su ego, tan inflado durante años, ahora estaba atravesado por una simple verdad: alguien mucho más talentosa, mucho más respetada, y mucho más humilde, estaba en su propia cocina. Y él no la había reconocido. Peor aún, la había humillado. Cuando entró por la puerta, sus ojos fueron directo a Ana, que seguía trabajando como si nada. No lo saludó. Solo siguió cortando en silencio. Él no pudo más. ¿Por qué volviste?, le preguntó sin rodeos. Si tienes una estrella, si tienes fama, ¿por qué estás aquí? Ana dejó el cuchillo sobre la tabla, limpió sus manos y lo miró con calma. Porque extrañaba cocinar con propósito. Porque quería volver a empezar. Y porque sabía que en una cocina como esta, donde hay más gritos que pasión, hacía falta un cambio. León bajó la mirada por primera vez. Pudiste haberme dejado en ridículo. Pudiste reclamar el crédito delante de todos. ¿Para qué?, respondió ella. Lo importante no es el crédito, es el plato. La comida no necesita aplausos. Solo necesita alma. Esa frase se le quedó grabada. Alma. Algo que su cocina había perdido hacía tiempo. En los días que siguieron, algo cambió. Los gritos disminuyeron. Los cocineros empezaron a pedirle consejos a Ana en lugar de evitarlos. Los platos se volvieron más auténticos, menos pretenciosos. Y, sin que nadie lo notara, León empezó a observarla más, y a hablar menos. Ana no buscaba ser jefa. No quería el mando. Pero su talento era tan evidente, su presencia tan firme y suave a la vez, que poco a poco, la cocina empezó a girar a su alrededor. Pasaron las semanas y algo que parecía imposible empezó a suceder: León comenzó a cambiar. Ya no lanzaba los cuchillos sobre las tablas. Ya no humillaba a los aprendices por cortar mal una zanahoria. Empezó a hacer preguntas. A escuchar. Una noche, mientras revisaban el menú de temporada, Ana propuso un platillo sencillo: arroz cremoso con ajo negro, hongos silvestres y cáscara de limón fermentada. León frunció el ceño. ¿Tan simple?, preguntó, con ese viejo reflejo de desprecio aún presente. Pero Ana respondió con una serenidad que desarmaba cualquier resistencia. Simple no es igual a pobre. A veces, lo más complejo es lograr que algo simple emocione. León no dijo nada. Pero al día siguiente, ese plato apareció en el menú. Y fue el primero en agotarse. Los clientes también empezaron a notar el cambio. La cumbre ya no era solo un lugar elegante donde la comida parecía sacada de un museo. Ahora había sabor. Corazón. Emoción. Pronto, las reservas se duplicaron. Críticos antes escépticos regresaron y escribieron reseñas más humanas, más cálidas. Y aunque Ana seguía sin usar uniforme de chef, sin ocupar cargos oficiales, todos sabían quién marcaba el pulso verdadero de esa cocina. Una tarde, uno de los jóvenes cocineros, David, apenas de 20 años, se le acercó con un cuaderno de notas. «Chef Ana, ¿puedo llamarla así?». Ella sonrió. «Llámame Ana. Lo otro viene solo, si lo merezco». «Yo quiero ser como usted», le dijo el joven. «No por la estrella. Sino porque usted cocina como si cada plato pudiera sanar a alguien». Ana se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió. «¿Cocina así tú también?».
No para impresionar, sino para conectar. Y esa fue la nueva filosofía de la cocina. La que reemplazó al orgullo, al grito, al ego, con respeto, propósito y alma. Una noche especial, Ana recibió una invitación inesperada. El Comité Internacional de la Guía Michelin la quería nuevamente en su radar. Habían escuchado rumores, leído artículos, probado su plato sin saber que era suyo. Querían ofrecerle una segunda estrella, si aceptaba volver al ruedo formal. León encontró la carta sobre la mesa del descanso. La leyó con el corazón encogido. Sabía que, si Ana aceptaba, el restaurante volvería a perder algo que recién había encontrado, alma. ¿Vas a aceptarla? Le preguntó esa noche, mientras compartían un té en la terraza del restaurante, ya vacío. Ana observó el cielo. No lo sé. Una estrella es un honor, pero también una carga. Es volver al juego del ego, a las expectativas. A todo lo que me hizo irme. León asintió. Pero el mundo necesita saber lo que haces. Deberías brillar. Ella lo miró con serenidad. Yo ya brillaba, León. Solo que nadie miraba. Hubo un silencio largo. Y entonces él, por primera vez en años, dijo algo que nunca había dicho, a nadie. Gracias por enseñarme a cocinar de nuevo. No con las manos. Con el corazón. Ana sonrió. No respondió. No necesitaba hacerlo. Días después, llegó la respuesta al comité. No, Ana no volvería a competir por estrellas. Pero sí aceptaría formar parte de un nuevo proyecto, una escuela de cocina dentro del mismo restaurante, dedicada a jóvenes de escasos recursos. Enseñanza gratuita. Práctica real. Cocina con propósito. La noticia fue celebrada más que cualquier premio. Y León, lejos de enojarse, decidió ceder una parte del restaurante para ello. Por primera vez, compartió su trono, sin miedo. Porque entendió que los grandes chefs no se miden por sus medallas, sino por lo que dejan en quienes vienen detrás. Y Ana, sin quererlo, se había convertido en leyenda. Pasaron los meses. La escuela de cocina dentro de la cumbre se convirtió en una referencia nacional. Jóvenes de todo el país enviaban solicitudes para aprender con Ana. Algunos nunca habían sostenido un cuchillo en sus vidas, otros venían con heridas del mundo encima. Pero todos compartían lo mismo, el hambre de aprender y de ser vistos. Ana los recibía sin distinción. Enseñaba cómo cocinaba, con calma, sin gritos, con paciencia. Cada clase empezaba con una frase que se volvió leyenda en esa cocina. Aquí nadie viene a ser el mejor. Aquí todos vienen a encontrar su voz. Y vaya que la encontraban. Un estudiante que apenas sabía leer se convirtió en experto en pastas. Una joven con ansiedad social creó un postre que terminó en el nuevo menú del restaurante. Las transformaciones eran visibles. No solo en los platos, sino en las personas. León, que al inicio observaba desde lejos, ahora participaba como un aprendiz más. Aprendió técnicas que jamás había considerado. Sabores que antes hubiera despreciado. Y sobre todo, aprendió a escuchar. Una noche, tras el cierre, Ana se quedó sola frente a la cocina vacía. La sala estaba en silencio, solo iluminada por una lámpara amarilla. Se sirvió un plato sencillo, arroz blanco con jengibre, ajo dorado y unas gotas de limón. Comida que le recordaba a su abuela. A sus orígenes. Se sentó, dio el primer bocado, y sonrió. No había cámaras. No había aplausos. No había críticas. Solo el sabor. Solo el momento. Y en ese instante entendió que no hacía falta colgar la estrella Michelin en la pared, porque ya la llevaba dentro. No por el reconocimiento, sino por cada alma que había tocado, por cada joven que creyó en sí mismo, por cada plato que cocinó con intención. Días después, un periodista le pidió una frase para cerrar su historia. Algo que definiera su viaje. Ana pensó unos segundos, y respondió. El fuego no está en la cocina,
está en quien la enciende con propósito. Y así cerró el capítulo. Con el corazón lleno. Y la cocina encendida, no con vanidad, sino con verdad. Porque algunos cocinan para ser famosos. Pero los verdaderos chefs, cocinan para sanar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.